Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar una vez más en el podcast, en estos videos de YouTube también, que denominamos gestión municipal, donde hablamos obviamente de gestión pública, de municipios, de profesionales, mucho de gestión ambiental, de higiene y seguridad, y tratamos de hacer un aporte para que la gestión sea un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, obviamente, llega a fin de año, de qué vamos a hablar si no es de planificación, de objetivos, de planificar el año que viene. Los municipios por alguna razón suelen no planificar demasiado o suelen no trabajar con objetivos muy concretos como lo hace la gestión privada por lo general. No sé por qué sucede esto. Se trabaja mucho más con el día a día, lo que va pasando, y vamos ahí tratando de resolver y también de mejorar y generar proyectos, pero todo mucho en el día a día sin tanta planificación. Yo te voy a contar algunas cosas que me parece que podés hacer, y no tienen que ver con esto de generar estos grandes objetivos muy medibles, por supuesto, como debe ser, pero estas grandes planificaciones con objetivos, con números, con sistemas de seguimiento, bueno, con todo este tipo de cosas, sino que te voy a contar una manera de poder hacer una planificación para el año que viene, habiendo revisado primero, por supuesto, lo que sucedió, pero cómo hacerlo, qué preguntarte, cómo hacerlo de manera más o menos sencilla o bastante sencilla, y cómo poder hacer para tener claro para dónde vas el año que viene, en qué temas, y cómo hacer esta planificación sin ir a esas grandes planificaciones que nos proponen a veces, que en mi opinión no siempre son demasiado aplicables también. Espero que este episodio te sirva de algo, que puedas tomar algunas cosas, por supuesto que tal vez no tomes todo como siempre, pero alguna idea probablemente puedas tomar. Te dejo los canales de comunicación: www.ghernandez.com.ar, www.grupotigre.com.ar. Ya sabes, o por si no me conoces, soy Guillermo Hernández, soy licenciado en gestión ambiental y en higiene y seguridad, y sobre todo apasionado de la gestión municipal. Si no, ¿cómo voy a hacer este podcast? ¿O por qué voy a hacer un podcast donde hablamos de gestión pública y bueno, todo ese tipo de cosas? Bueno, sin más en esta presentación, comenzamos con el episodio. Comenzamos entonces con el episodio. Vamos a hablar sobre esto de los objetivos. En realidad vamos a hablar sobre planificación o cómo empezar a planificar algo si es que nunca lo hiciste. La verdad que la gestión pública en general y los municipios muy en particular no trabajan con planificación, no trabajan con objetivos, no trabajan con nada parecido. Yo de hecho no recuerdo haberme reunido nunca en 8 años de gestión a planificar de verdad cómo vemos el año que viene, ni siquiera en el área y tampoco a nivel general en un municipio. No se acostumbra, no sé por qué. Hay muchos directores, secretarios y demás, intendentes, incluso municipales, que vienen de la gestión privada, pero parece que cuando entras a la gestión pública, algo sucede ahí, algo pasa que se te cambia el chip y dejas de trabajar como si estuvieses en una empresa privada. Por supuesto que las empresas privadas trabajan con objetivos, trabajan con planificaciones. A mí a veces esto de los objetivos es medio relativo, porque poner objetivos a veces es complicado, no sabes muy bien en función de qué los estás poniendo. Muchas veces son objetivos de venta o de facturación, donde decís, bueno, esperamos un 10% más de facturación. Bueno, pero la verdad que son estimaciones a veces medias extrañas, porque cuando vos tenés una empresa privada, obviamente querés vender todo lo que puedas. Entonces surgen nuevas cosas, nuevos negocios, nuevas maneras. Pero bueno, tampoco podés poner un objetivo diciendo voy a vender todo lo que pueda. Pero bueno, más allá de esto, yo dejaría en este momento los objetivos así bien definidos de lado, y empezaría sí por hacer alguna especie de planificación, alguna especie de resumen del año inicial para poder entender qué pasó, y a través de él entender esto de qué pasó, poder pensar qué queremos para el año que viene, cómo cómo serían unas metas generales y cómo de a poco bajar esas metas para mínimamente generar un camino o generar unas acciones, sí ponerle fecha y demás, como para empezar a tener una planificación más o menos marcada y entender mínimamente hacia dónde vamos.
Cuando hablamos de que queremos hacer un resumen o por lo menos un análisis del año que pasó, esto me parece que es clave. Porque tenemos que entender qué nos sucedió, tenemos que entender qué hicimos bien, tenemos que entender qué hicimos mal. También tenemos que pensar algunas cosas que no estamos acostumbrados y tienen que ver con esto de decir, bueno, ¿qué no quiero más para este año? ¿Qué no quiero que suceda este año que viene? ¿Y qué quiero más? ¿Qué cosa quiero que suceda más veces? ¿O qué tipo de cosas quiero que estén en mi gestión? Y también creo que al mismo tiempo hay que hacer un análisis sobre los temas más relevantes que la gestión municipal debería tener. Estamos hablando sobre todo en cuestiones ambientales, por supuesto que cada área la podría hacer para sus temas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte ambiental. Y sí creo que hay que hacer una revisión de alguna manera de cuáles son esos temas más importantes que el área debería trabajar y pensar qué pasó. Si trabajamos en el área, si no trabajamos, si trabajamos ordenadamente o no. Probablemente no se haya trabajado con objetivos, por supuesto, pero bueno, esto de hacer una revisión nos va a servir muchísimo para, como te digo, para poder planificar. Entonces, lo primero que haría es tomar cada uno de los temas que consideramos que son importantes en la gestión municipal, como decía en este caso de la gestión ambiental municipal. Entonces, lo primero es hacer una lista de temas importantes del área. Va a depender un poco, creo que la mayoría de las áreas ambientales deben manejar un mínimo de estos temas que voy a nombrar ahora, algunos por supuesto más, porque depende cómo tengan asociada el área, depende cuáles sean las tareas que tengan y los temas centrales, pero mínimamente podemos decir que un área ambiental tiene que trabajar el tema de gestión de residuos sólidos urbanos, no solo de gestión de residuos sólidos urbanos, sino también de residuos sólidos en general, donde debemos incorporar los residuos industriales mínimamente. Tenemos que hablar de control de industrias como otro tema, un tema de energías renovables, otro tema de recursos naturales. Acá va a depender mucho de qué recursos naturales tenga el municipio. Por ejemplo, un municipio que tenga río, que tenga laguna, que sea un municipio muy turístico por estas cuestiones, que tenga bosques, que tenga, bueno, dependiendo del municipio, cuál es el recurso natural que tiene o los recursos naturales que tiene, bueno, será el abordaje normalmente que se haga. Y también podemos tener un tema de educación ambiental, educación y concientización, depende más o menos cómo lo hayamos determinado, cómo lo abordemos. Por supuesto, como te decía, hay muchas áreas que tienen otros temas. Alguno va a decir, nosotros tenemos un tema muy importante que es la agroecología, fantástico. Acá le sumás todos los temas que vos considerás que el área tiene que tener o que debería tratar o que un área ambiental considerás que debería tratar. No importa si lo estás tratando o no, porque también es un buen momento para hacer una revisión de esto y decir, yo en un área ambiental debería tratar este y este tema. Y la verdad que cuando los empezás a escribir y haces el repaso, te das cuenta que hay algunos temas que los estás dejando de lado, que no los estás tratando, que no estás haciendo nada al respecto. Esto es, por supuesto, bastante común, porque lo que suele pasar en la gestión municipal es que ese día a día nos lleva por el mal camino. Ese día a día no nos deja pensar, no nos deja planificar y no nos deja hacer un alto en el camino. Pero bueno, hay un episodio del podcast, me parece que es el número 4, si no me equivoco, o algo así, que me parece que está buenísimo, que tiene que ver con esto de rodearse de las personas que saben lo que vos no sabés. Y también hay un episodio del podcast que habla en qué capacitarte si sos funcionario público. Creo que esos aportan una mirada distinta, que no sea solo hablar de temas ambientales y demás, sino que hacen a empezar a pensar en la planificación. Porque hablamos de gestión del tiempo y de algunas cosas que son recontra importantes para hacernos el espacio, para poder planificar, para poder pensar y después para poder hacer un seguimiento de todo eso que vamos ejecutando. Pero bueno, vamos a hablar en principio de la revisión y qué nos podríamos preguntar en esta revisión. Estábamos hablando de cada uno de los temas, ¿no? Acá nombramos 5 o 6 temas, puede haber más. Lo que vamos a hacer es preguntarnos en cada uno. Vamos a agarrar el tema de gestión de residuos y nos vamos a preguntar. En primer lugar, ¿qué hicimos, no? Claramente, ¿qué hicimos? ¿Cómo se maneja el área?
cuáles son los temas, los puntos relevantes que el área maneja y cuáles son las acciones relevantes que el área hizo. Entonces nos vamos a preguntar qué hicimos. Y también nos vamos a preguntar si alcanza, si con lo que hicimos en realidad alcanza para tener una gestión correcta de residuos. Acá lo complicado, en realidad lo que no está del todo bien, es que no tenemos parámetros de comparación, porque la verdad que nosotros deberíamos tener de alguna manera algún tipo de documento, premisas o como se quiera llamar, para comparar. Tenemos que decir, bueno, ¿qué es una buena gestión de residuos sólidos urbanos? Bueno, una buena gestión tiene todo esto. Bueno, entonces de esa manera es como nosotros deberíamos compararlo con algo. Pero bueno, suponete que no lo comparamos con nada, pero sí nosotros indirectamente o adentro nuestro sabemos si eso alcanza, si la gestión estuvo bien, si la gestión en general no estuvo bien. Y por supuesto que la otra pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué podemos mejorar? Esto lo sabemos, nosotros sabemos que hay algunos puntos que son flojos. Por supuesto que podemos tener una pregunta anterior que sea ¿qué hicimos mal? ¿O qué no hicimos bien? ¿Qué nos quedó pendiente? Todas estas preguntas hay que hacerlas y la verdad que cuando uno las hace y las anota se ve muchísimo más claro. Esto de hacer algún tipo de ejercicio, si se quiere, de planificación, donde vos anotás las cosas, es clave. Y es increíble lo que mejora lo que uno ve después del trabajo que hizo. Entonces, preguntarnos, ¿qué hicimos? Si eso que hicimos está bien, si alcanza o no alcanza, cuáles son las cosas que hicimos mal, cuáles son las cosas que sabemos que tenemos pendiente, qué cosas hicimos y las podemos mejorar. Bueno, son buenas preguntas para hacer un primer análisis de la situación. Creo que otra cosa que nos tenemos que preguntar es qué nos gustaría mejorar para el 2023 o qué nos gustaría que esa gestión de los residuos sólidos urbanos o de la gestión de residuos tenga para el 2023. Y ahí deberíamos hacer un listado de premisas, ¿no? Donde digamos, bueno, la gestión de residuos va a ir por este lado. Sí o sí va a tener todo esto. Y yo quiero que trate este y este tema. Cuando nosotros empezamos a bajar de alguna manera todo eso, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de alguna manera algunas herramientas, algún tipo de... por supuesto, no solo herramientas, sino necesitamos fondos económicos, si no va a ser muy difícil. Pero bueno, una vez que nosotros empezamos a pensar qué queremos que tenga el 2023 en cuanto a la gestión de residuos, podemos empezar a bajar un poco todo esto para empezar a marcar el camino. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos que la planta de separación de residuos esté más prolija. Bueno, por supuesto que nadie te diría que eso es un objetivo, por supuesto que los objetivos deberían ser medibles, deberían tener un plazo, más allá que nosotros este plazo lo podamos decir que va a ser anual ahora, pero los objetivos tienen que ser medibles, ¿no? ¿Viste? Siempre son, bueno, quiero mejorar un 10% en tal cosa, quiero llegar a tanta plata de facturación, o quiero llegar a procesar tanta cantidad de residuos. Los objetivos, por supuesto, tienen que ser medibles. Pero más allá de eso, podemos pensar algún tipo de objetivos un poco más, un poco distintos, que sean más volátiles, pero que nos ayuden a entender hacia dónde queremos ir y después sí bajar algunas acciones. Entonces, un objetivo mal formulado, como sería este, de la planta de separación de residuos tiene que estar más prolija, sí nos determina algunas acciones que tenemos que pensar para hacer. Por ejemplo, ahí empezamos a bajar y decimos, bueno, para lograr esto de que la planta esté más prolija, necesito tener una limpieza diaria. Entonces, cuando vos generas esa acción de la limpieza diaria, vas a empezar a pensar, bueno, ¿qué necesitas para una limpieza diaria? Necesitas equipamiento, necesitas una manguera larga que por ahí no tenés, necesitas que el agua llegue a toda la planta para poder limpiarla bien, necesitas una hidrolavadora, necesitas algo más de personal o no para poder generar esa limpieza diaria. Una vez que tenés todo esto, le vas a poner también números, vas a decir, bueno, en el presupuesto esto significa tal y cual cosa, ¿no? Significa tener que comprar mangueras, significa tener que dar horas extras, significa, bueno, lo vas a cuantificar y vas a decir, bueno, necesito que para todo esto tener estos fondos disponibles.
Lo otro que también, que también vas a ver es que le vas a poder poner un plazo. Es decir, bueno, ¿qué día o cuándo voy a empezar con con esta limpieza diaria? Entonces decir, bueno, arrancamos el 1 de marzo con la limpieza todos los días. De ahí vas para atrás y vas a ir haciendo que las acciones previas se generen. Vas a tener que comprar la manguera, le vas a poner la fecha, vas a tener que pelear por tus horas extras y le vas a poner la fecha para ir a hablar con el secretario, con el intendente, con personal, con quien tenga que ser, para poder lograr esas horas extras si es que las necesitas. Y bueno, y por supuesto, como te decía, vas a tener claro en qué momento necesitas los fondos, porque una cosa es tener los fondos en el año y otra cosa es poder gastarlos en febrero, por ejemplo. Entonces, cuando vos decís que querés que la planta esté más prolija, bueno, indirectamente, al meter estas acciones, si estas acciones le podés poner fecha, le podés poner un poco de todo. ¿Qué otras cosas necesitarías para que la planta, por ejemplo, de RCU esté más prolija? Por ejemplo, vas a necesitar que el personal tenga ropa de trabajo o más ropa de trabajo, esté más presentable, porque tener una planta prolija no es solamente que esté más limpia, sino que también la gente esté trabajando en mejores condiciones y también ellos con la indumentaria acorde, con los guantes, con todo lo que necesiten de elementos de protección personal. Y esto también es otro tema, porque cuando decís, bueno, que el personal tenga la ropa adecuada en el tiempo adecuado. Bueno, ¿cuántas mudas? Y vas a decir, bueno, necesito 2 mudas para el verano y necesito 2 mudas para el invierno. Por lo tanto, lo vas a tener que planificar, vas a tener que decir a partir de cuándo el personal va a tener la ropa adecuada. Volvemos al 1 de marzo para empezar a decir eso. Bueno, vas a tener que poder comprar la indumentaria antes, la vas a tener que planificar, probablemente tengas que mandar a comprar la ropa, con todo lo que a veces significa en la gestión pública tener que comprar algo, que compras hasta que pide los presupuestos, hasta que después se paga, hasta que el proveedor te, te da la ropa. Bueno, con tiempo para poder poner una fecha, sabiendo cómo se maneja tu municipio en este sentido. Entonces vas a decir, bueno, las mudas son tantas, la plata asignada a esto es tanta, y por supuesto que también vas a ver, vas a ponerte fecha para ir a hablar con personal, para acordar cuál es la ropa que se va a comprar, y vas a poner la fecha para ir a hablar con compras, la fecha para una reunión con compras, para que entiendan qué necesitas comprar, porque muchas veces lo que necesitamos comprar nosotros para una planta de separación no es lo que todo el mundo compra, no es lo más barato. Vos necesitas un guante puntual, no necesitas cualquier guante. Entonces necesitas decirle a compras qué es lo que vos necesitas. También que la planta esté más prolija probablemente tenga que ver con reparaciones. Entonces, bueno, hay que ver qué hay que reparar. El piso, el techo, hay que poner más luminaria, dónde hay que mejorar la infraestructura. Entonces, no solo tiene que ver con estas dos cuestiones anteriores, sino también con esto de reparaciones. Lo primero que tenemos que ver es que van a tener que estar los fondos, por lo tanto, te vas a planificar pedir los presupuestos. Una vez que tenés los presupuestos, también vas a planificar ir a pelear por esa plata. Y una vez que fuiste a pelear por esa plata también, le vas a poner fecha a cuándo se inician esas reparaciones y más o menos en qué fecha esas reparaciones tienen que estar listas. Esto lo vas a ir distribuyendo probablemente a lo largo del año, ¿no? Estas 3 cosas, o no, o las vas a planear todas juntas, dependerá de lo que podés, de lo que no podés, cuánto juego tengas vos con tu presupuesto y todo ese tipo de cosas. Pero vos fíjate que una sola acción, un objetivo, desde que decimos que no está del todo bien formulado, como que la planta de separación de residuos esté más prolija, donde no le pusimos un número, no sería un objetivo bien plasmado con número, con fecha, y todo ese tipo de cosas, pero sí te permite decir, yo quiero que la planta esté más prolija, por lo tanto para eso voy a tener que generar otras acciones. Pienso en estas 3 acciones, la limpieza diaria, que el personal esté más prolijo, que tenga ropa y elementos de protección personal, y en realizar reparaciones. A cada una de estas 3 acciones le pongo una fecha, por supuesto tengo que armar un listado de subtareas para ver qué es lo que necesito que suceda, y lo voy planificando a lo largo del tiempo. Entonces ya cambia. Ya lo que empieza a suceder es que estás planificando para el año que viene un montón de cosas. Fíjate que lo único que hicimos fue hablar de una cosa que querés cambiar, una cosa que querés que esté para el 2023, de estas que decimos
¿qué quiero yo para el 2023? ¿Qué quiero que pase sí o sí para el 2023? Solo dijimos que la planta de separación de residuos esté más prolija. Y el solo hecho de haber dicho eso nos generó mínimamente 3 acciones y nos generó algunas tareas para cada acción. Fíjate que ya eso es un montón de trabajo y cuando te lo sentás a pensar para tu lugar particular, ¿no? Para tu municipio particular, te lleva un tiempo. Entonces hay que sentarse a planificar, hay que también planificar el tiempo para poder hacer esta tarea. Y si esto va a ser en un tiempo, en un horario municipal, está perfecto que así sea. En estos momentos del año, donde hay que empezar a pensar el año que viene, por supuesto que con el presupuesto municipal muchas veces hay que empezar a pensar desde septiembre, ¿no? Pero no importa. No está mal decir, a partir de ahora y hasta fin de año, yo voy a tomar 2 horas por día para planificar la gestión para el año que viene. Sería fantástico. Yo creo que el intendente te debería aplaudir. Si vos decís, mira, yo entro a las 7 o entro a las 8 en el municipio y de 7 a 9, de 8 a 10, no quiero que nadie me moleste porque voy a trabajar en la planificación para el año que viene. Yo te aplaudo, la verdad que te aplaudo. Eh, Muy pocos lo hacen, me parece. Entonces, vos fíjate que un solo tema en la gestión de residuos, porque después tenemos, me imagino, la recolección, si hablamos de gestión de residuos, hablamos de residuos industriales, podemos hablar de un montón de cosas, ni hablar cuando hablamos de energías renovables, cuando hablamos de educación ambiental, obviamente que muchísimo más. Siempre vamos a tener un montón de acciones que nos disparan, pero tenemos que poder planificarlas para planificarlas bien. Porque primero es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero para el 2023? ¿Qué quiero que pase en el 2023 en este tema? Y una vez que yo determino qué cosas quiero que pasen, estas cosas me van a generar acciones. Yo dije que quería que pase, que la planta de separación de residuos esté más prolija y me generó 3 acciones sin pensar demasiado. Y esas 3 acciones, cada una, me generaron 3 o 4 tareas también sin pensar demasiado. Imagínate cuando volcás todo esto a toda la gestión que vos tenés en el área ambiental del municipio. Dijimos que teníamos mínimamente educación ambiental, energías renovables, tema de industrias, tema de recursos naturales, temas de agroecología el que la tiene, y tema de RSU. Tenemos mínimo 5 o 6 temas ahí donde deberíamos hacer este trabajo de qué quiero para el 2023 y donde además no va a surgir una sola cosa por tema. Del tema de residuos te van a surgir 2 o 3, de las otras te van a surgir 2 o 3. Por lo tanto, hay que trabajar bastante, pero esto puede ser una muy buena guía para empezar a tener una gestión planificada. Y después poder empezar a mirar, en febrero, por ejemplo, bueno, ¿qué quería? ¿Qué me planteé? ¿Qué me propuse? Me propuse que la planta de separación esté más prolija. Marqué este camino. Dije que iba a hacer estas tareas, estas acciones. Y de estas acciones me surgieron estas tareas. Entonces vas a poder ir viendo e ir haciendo un seguimiento para ver si has cumplido mínimamente con este objetivo de tener la planta más prolija. Y por supuesto que una vez que la tenés más prolija, porque estamos hablando primero solo de cosas que vos necesitarías para iniciar esto de que la planta esté más prolija, pero después por supuesto que vas a tener que generar el seguimiento, algún tipo de planillas probablemente de control, si se va a hacer la limpieza diaria, como decíamos, bueno, va a haber que asegurarse de que esa limpieza va a estar, vamos a tener que ver quién la va a hacer, a partir de qué hora, cuándo se va a cortar el trabajo, bueno, y vas a poder ir viendo si ese objetivo que querías lograr, no solo lo lograste en un momento determinado, sino en realidad se pudo mantener a lo largo del año, porque la verdad que nadie piensa en tener la planta más prolija solo en un momento, solo en marzo, y después la planta es un desastre. Entonces, una vez que iniciamos en la planta más prolija en marzo, obviamente que lo que queremos hacer es continuar con la planta más prolija durante todo el año. Pero fíjate cómo te puede ordenar el empezar a pensar un poco, te puede ordenar la gestión y donde te pueden surgir también después un montón de cosas más que generen otro tipo de acciones, como te pones objetivos, de estos objetivos no muy bien marcados, pero así medios generales te pueden ayudar a entender si tienes que ir a buscar plata a la provincia, si es con fondos municipales. Bueno, creo que está muy bien esto de agarrar tema por tema, hacer un análisis de qué pasó en el año anterior, pensar
qué se hizo bien, cómo se hicieron las cosas, qué se hizo mal, qué está pendiente y sobre todo, qué quiero para el 2023. Una vez que determino ese qué quiero para el 2023, eh, empiezo a ver qué acciones necesito para que eso suceda en el 2023. Una vez que veo esas acciones, veo qué tareas necesito que sucedan para que esa acción se lleve a cabo. Y así con cada uno de los temas y con cada una de las cosas que quiero que sucedan en el 2023. Hay algo más que me parece que podríamos hacer o deberíamos hacer y que son parte también del análisis de lo que sucedió en el 2022. Y hay que hacerse una pregunta, o dos preguntas que son interesantes. Lo primero es, ¿con qué cosas me sentí mal? ¿No? ¿Qué cosas sucedieron o qué cosas pasaron que me hicieron renegar todo el año o con qué cosas me sentí muy mal? Por ejemplo, me sentí muy mal porque cada vez que compré cosas, los proveedores me enloquecieron porque compras no pagaba, o porque tesorería no pagaba, o porque no pagaba el que tenga que pagar. Me costó muchísimo comprar cosas porque cada vez que quería comprar algo me dieron 17.000 vueltas, compras me enloqueció, nunca me compró lo que yo necesitaba comprar y me la pasé renegando y teniendo lo que yo no necesitaba. Eso también hay que hacer un análisis y hay que evaluarlo. Entonces, cuando te empiezan a surgir estas cosas de qué pasó que no me gustó, qué cosas me hicieron sentir mal, también son cosas a cambiar. Tu relación con compras puede ser algo a cambiar, puede ser un planteo para compras mismo, donde con una pequeña reunión muchas veces las cosas mejoran un montón, y también si no, tiene que ser una reunión con el intendente, por ejemplo, diciendo, che, no podemos trabajar así. Yo esto así, para el año que viene, no me lo banco. Imposible, no se puede laburar de esta manera. Entonces, creo que este análisis de las cosas que no te gustaron, me parece que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que pensarlo y de vuelta hay que planificar cuáles son las acciones para que eso no pase. Si lo que te hizo renegar fue el tema de las compras, bueno, pensate las 2 o 3 acciones que tenés que generar para mejorar eso. Sea lo que sea, si sea la reunión con compras solamente, si sea proponerle algo diferente a compras de una manera de comprar, o si es una reunión con el intendente donde vos proponés determinada cosa, que esa determinada cosa la vas a tener que pensar, ¿no? Y también creo que la otra cuestión tiene que ver con hacerse la otra pregunta, y es, ¿qué quiero que pase más? ¿Con qué cosas me sentí bien? ¿Qué cosas me dieron satisfacción? Trabajar con los chicos, trabajar con la comunidad en determinados lugares, trabajar con los barrios, ¿qué cosa me gustó? ¿Qué cosa me hizo sentir bien? ¿Y en qué cosas yo me di cuenta que el área ambiental estaba siendo muy buena? Porque eso también lo tenemos que planificar. Cuando nos damos cuenta que algo hicimos bien y que algo nos gustó sobre todo y que algo nos gusta hacer y que algo nos hace sentir bien todos los días, bueno, también hay que planificarlo para hacerlo más. Porque si no, lo que puede suceder es que lo dejes de hacer con esto del día a día, la vorágine que ya sabemos de los municipios y demás, y ni hablar que si te estás planteando cosas nuevas, probablemente lo que te pasa después es que las cosas que sí te gustaron, las cosas que te parecieron importantes, por alguna razón se dejan de hacer. Entonces, esas cosas metelas para el 2023. Y si podés, metelas para hacer más. Entonces, con esto tendríamos una especie de planificación para el año que viene. A grandes rasgos, pero una planificación. Y me parece que está bueno, que si todavía no lo hiciste nunca, es un cambio bastante importante. Y sobre todo porque vas a poder determinar un pequeñísimo documento al que puedas volver todo el tiempo, al que puedas volver todos los meses. Y digas, ¿qué nos propusimos? Por supuesto que esto lo podés hacer también con tu equipo de trabajo, ¿no? Una vez que vos lo haces a un nivel medio personal, si se quiere, después podés abrir este ejercicio a las personas de confianza de tu área. Para estar todos encaminados en lo mismo, para contarle cuál es tu idea, a ver qué opinan, y porque, por supuesto que la opinión del resto probablemente te enriquezca muchísimo más tu planificación. Entonces, abrir el juego a la gente de confianza, a la gente que también tiene ganas de aportar, y vas a ver que esto va a ser muchísimo mejor. Pero hay que dedicar tiempo. Se dedica tiempo a la planificación. Esto no se hace de un segundo para el otro. Dedicale tiempo, hacelo, pensá qué pasó el año pasado o este año, pensá que no estuvo bien, pensá que no querés que vuelva a pasar, pensá en las mejoras que querés hacer, puntualmente cómo ves el área, cómo te la estarías imaginando para el año 2023. Cuando te imaginás
cómo a vos te gustaría, te van a surgir un montón de cosas que querés que pasen y esas cosas anotalas. Anotá qué querés que pase en el 2023. ¿Cómo ves cada uno de los temas que vos tratás en el 2023 o cómo te gustaría verlo? ¿Qué te gustaría que suceda? Anotalas, ponelos como un pequeño objetivo, aunque no sea muy medible, no importa, y empezá a generar las acciones para que eso pase. Te vas a encontrar con un montón de cosas, ¿eh? Al final, vos fíjate que de una sola sacamos un montón, te vas a encontrar con un montón de cosas, pero está buenísimo porque es la guía para el 2023. Y todos los meses la repasas. Si tenés que cambiar algo, lo cambiás, porque hay cosas que van cambiando. Por ahí pensabas ahora a fines de diciembre algo, y después en febrero resulta que no, pensás que hay que modificarlo, que no es tan importante, o surgieron cosas nuevas. Pero no importa, pensá, volvé a lo que habías pensado, las cosas que siguen vigentes, fíjate cómo van, haz un seguimiento de todo eso para poder lograr los objetivos, porque la gestión en este caso va a ser muchísimo más clara. Bueno, espero que de todo esto puedas sacar algo, alguna idea, como siempre alguna idea, no todo, vas a decir, no, yo lo hago de otra manera, o no, me parece que es demasiado, o alguien va a decir, che, no, la verdad que está bueno, lo voy a probar y voy a ver cómo me siento haciendo esto. Yo te recomiendo que lo hagas alguna vez, que lo empieces a hacer porque te vas a sentir bien, te vas a sentir que de golpe tenés como una organización, que tenés como una planificación, y está buenísimo poder darle claridad a la gestión. Bueno, espero que este episodio sirva, como siempre, a alguien, alguna persona, alguna cosa, algo que puedas sacar. Para mí ya valió la pena haber grabado esto. Te espero en el próximo episodio. Si estás en el podcast, compartilo con gente. Si lo estás viendo o escuchando desde el canal de YouTube, dale un me gusta, suscríbete al canal, que siempre hay cosas ahí que, que están dando vuelta y siempre hay cosas nuevas en el canal de YouTube también. Ahora voy a hacer un video sobre trituración de residuos antes de la disposición final. Todo ese residuo voluminoso, de qué manera lo podemos tratar y con qué equipos, que me parece que va a estar muy, muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio.